Precandidato, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Letras Antioquia. Muy buenos días, muchísimas gracias por su llamada, un saludo a sus oyentes. Precandidato, estamos enlazados en este momento con el Bagre Digital, estamos enlazados con Radio Mensajera de Paz y Extrema. Vamos a saludar un poquito a los municipios, Adriana. Sí, señor, saludo cordial para los municipios de Zaragoza, Nechí, Caucasia, Segovia y el sur del departamento de Bolívar. Saludo cordial en Radio Mensajera de Paz para los municipios de Uramita, Dabeiba, Cañas Gordas, Frontino, Abriaquí, Buriticá, San Jerónimo, Sopetrán, Liborina, Sabana Larga, Olaya, Llanadas y Caicedo. En el oriente estamos conectados en Guarne, gran parte del municipio de Río Negro, Marinilla y El Santuario. En el suroeste, Amagá, Santa Bárbara, Montebello, Jericó, Fredonia. En el nordeste también estamos comunicados y también en San Pedro de los Milagros, Cocorná, gran parte de Amalfi, Don Matías y el corregimiento de Palmitas aquí en la ciudad de Medellín. Precandidato, estamos entonces, como usted lo escucha, estamos conectados con las veredas, con lo que es la Antioquia profunda realmente y de lo que hacemos patria aquí en el departamento. Gracias por estar con nosotros y quiero comenzar con esta pregunta y es, usted sorprendió al país la semana pasada precisamente con el anuncio de su candidatura ya en 2022 a la vuelta de la esquina. ¿Cómo está Antioquia en el radar, en su propuesta precisamente para el departamento? A ver, permítame empezar saludando y estar conectados con ustedes, bueno, y saludar que tengan esa expansión tan grande en todos los municipios antioqueños. Me encanta, ustedes saben que yo en Antioquia tengo afectos supremamente grandes, no solo en Medellín, sino en buena parte de la provincia antioqueña. Todos ese recorrido que hicieron por los municipios me recordaron momentos muy gratos de mi vida y de mi lucha política. Bueno, dentro de esta candidatura, es una candidatura, yo he tomado la decisión de tramitar las cosas para ser candidato a la presidencia de la República en el 2022 y ser jefe del Estado a partir del 7 de agosto de ese año. Esa es una decisión tomada que es irreversible. Voy con esa, solo las urnas podrán sacarme de ese propósito. Bueno, Antioquia juega un papel importantísimo en este esquema, entre otras cosas porque mi votación al Senado en Antioquia es bastante grande. Yo saco muchos votos en Antioquia y he estado, buena parte de mi vida de luchas que fueron las que me llevaron al Senado tienen que ver con luchas desarrolladas, pues, por ejemplo, en todas las zonas cafeteras de Colombia y particularmente en las zonas cafeteras antioqueñas. He estado muy de cerca en la defensa de la minería tradicional y haciendo esfuerzos para que sus procesos sean reconocidos por el Estado y por la ley y puedan ejercer con tranquilidad esas actividades y dejen de ser perseguidos. Mis luchas por la salud, bueno, y la propuesta que le estoy haciendo a Colombia, que le ha llamado un pacto nacional. Un pacto nacional es que nos unamos todos los colombianos que queramos transformaciones democráticas, que no estemos por reelegir las ideas de Duque en las elecciones del 2022. Nos unamos todos en una propuesta nacional, que le pongo ejemplos de cómo le sirve a Antioquia y cómo piensa Antioquia. Primer punto, cero tolerancia con la corrupción. En mi presidencia, los corruptos no tendrán ninguna posibilidad de tener éxito. Ahora, cero alcahuetería con toda forma de corrupción. Segunda idea, crear empleo y crear empleo. Empleo de buena calidad, empleo bien remunerado, empleo decente. Ustedes han visto la lucha en la que estoy defendiendo el empleo y la producción textil y de confecciones a todo lo largo del país, pero esta es una lucha muy particularmente diseñada para atender gravísimos problemas que está sufriendo Antioquia. Y esta propuesta de crear empleo pega muy bien con lo que estoy señalando en este momento, porque yo digo crear empleo, pero también crear riqueza. Este es un proyecto que está diseñado para crear riqueza. Ustedes me preguntarán dónde. Yo digo en todos los sectores, empezando por agro y por industria, pero en el comercio, en el transporte, en todo donde hay que crear la riqueza. ¿Y quién la va a crear? Digo, pequeños productores, medianos productores y los productores mayores también bienvenidos porque ellos generan una parte muy importante del empleo nacional. Estoy diciendo que hay que reemplazar importaciones de bienes que podemos producir en Colombia por producción interna. Esto para el caso de las confecciones y los textiles está casi que diseñado para ellos, pero bueno, pongo ese ejemplo, pero en general
todo la industria y el agro que están sufriendo tanto como están sufriendo. He dicho también que el sector financiero debe ponerse al servicio de la generación de empleo y de la generación de riqueza en Colombia. Es entendible que los banqueros tienen sus propios intereses, pero necesitamos que esos intereses se conecten con los del país y contribuyan con la creación de riqueza. Digo un par de cosas más: la educación y la salud como derechos. Eso, por supuesto, es parte de mi ideario y tiene que ver con Antioquia, pacto nacional en ese tema también y en el cuidado del medio ambiente. Yo, por ejemplo, he estado respaldando, oponiéndome a la mala minería. Cuando la minería se hace bien no hay, digamos, problemas en mi caso, pero por ejemplo lo que está sucediendo en el suroeste de Antioquia con esta mina grande es en Yarumal. Es en Jericó. En Jericó, perdón, se me Sí, escapaba señor. en este instante, en Jericó. Yo he explicado que ese tipo de minería no debe desarrollarse porque le hace daño al país, y estoy hablando de Antioquia. Entonces, cuenten los antioqueños que si alguna región del país tengo en mi cabeza, las tengo a todas, pero lo de Antioquia mío es muy, muy cercano a mis afectos, bueno, y a mi historia de luchas y de vida. Doctor Jorge Robledo, usted habla mucho del tema del empleo, un empleo bien remunerado. Para usted, ¿qué es empleo bien remunerado cuando siempre para finalizar año, cuando se reúne la mesa de trabajo con los empresarios para aumentar el tema del salario mínimo, es una dificultad por parte de los empresarios aumentar 30, 40 mil pesos? Cuando se sube el salario mínimo y suben todos los impuestos, el canon de arrendamiento sube, todo lo de la canasta básica familiar. Para usted, ¿qué es entonces un empleo bien remunerado? ¿Cree usted que el salario mínimo en la actualidad en nuestro país es un salario adecuado para vivir dignamente? No, por supuesto que no. Uno tendría que negarse a tomar la verdad de los hechos para decir que no. No es cierto. Con el salario mínimo las condiciones de vida de la gente son muy malas. Hay que mejorar ese salario mínimo. Por ejemplo, fue un error garrafal del doctor Duque no haber llevado ese salario mínimo en diciembre pasado siquiera al $1.000.000. Pues que no es una suma del otro mundo, pero que le hace mucha falta a la gente. Y le explico una cosa a los empresarios que a ratos no se entiende. Mire, el salario es un costo de producción, entonces usted no puede subir el salario en cualquier proporción, porque entonces no se sostiene el negocio, no se puede competir, la economía no funciona. Eso está claro, y yo no estoy planteando alzas de salarios desmedidas que no las pueda pagar la economía. Yo entiendo de estas cosas, pero también digo una cosa: el salario es la capacidad de compra de un país. El salario es la capacidad de compra de un país. Es que los trabajadores no reciben su salario para quemarlo, no, ellos reciben su salario para gastarlo en alimentos, en transporte, en vestuario, etcétera. Y ese gasto, de ese salario que se lo gastan además bien rápido, se termina convirtiendo en un impulso a las ventas del aparato productivo, El caso de la leche, para poner un ejemplo. Los lecheros antioqueños se están quebrando porque al país lo han inundado de leche extranjera que podemos producir en Colombia. Pero el problema de los lecheros también tiene que ver con otra cosa. Está la pobreza de la gente, que los hijos de los pobres no toman leche y entonces los ganaderos no encuentran a quien venderle su leche. Y les digo, así se lo puede hacer con la panela o con el frijol o con cualquier cosa. Entonces, cuando yo planteo que el salario debe subir, estoy hablando de un ejercicio de gana-gana. Ese es el tipo de pacto nacional del que yo estoy hablando, en que gane la producción, la creación de riqueza, pero que ganen también los trabajadores que participan de esa Doctor Robledo. creación de riqueza. Estas son cosas que, digamos, en el mundo de la economía a escala global ya están comprendidas. Entonces, digamos que yo tengo muy claro de qué estoy hablando, como un ejercicio de gana-gana, como un pacto nacional en el que se beneficie todo Colombia. En esta medida del gana-gana, ¿cuál cree usted, según su criterio, debe ser el salario mínimo en Colombia? No, yo no tengo unas cuentas precisas sobre eso. Sobre eso, pues, los trabajadores pues con sus organizaciones gremiales pues han hecho planteamientos, y no me corresponde en este momento pues plantearlo. Puede que más adelante, y eso será también parte del pacto nacional. Parte del pacto nacional es que los colombianos nos pongamos de acuerdo en cuál debe ser el salario adecuado. Yo estoy en un ejercicio de construcción de un proyecto, entonces
Entonces yo he dicho, pacto nacional. Pacto nacional es la suma de pactos locales y parciales. Entonces tendrá que haber pacto en agro, en industria, tendrá que haber pacto en asuntos salariales, bueno, pacto en tantas cosas, en educación, etcétera, sí. Pero lo que digamos, lo que me ilumina en lo que estoy planteando es este tipo de criterios que acabo de explicarles. Senador Jorge Robledo y ahora precandidato a la presidencia de la República, estamos conectados en Urabá, en el occidente antioqueño, en el Magdalena Medio, Bajo Cauca, norte, nordeste, oriente, suroeste y el Valle del Aburrá. Déjeme preguntarle precisamente, y me uno a la pregunta que hace Adriana Trujillo, y es, precandidato, y por ejemplo, la gente que vive en el Bajo Cauca y en el Magdalena Medio, que a duras penas llega a un salario mínimo, más o menos, atrevámonos a decir una cifra más o menos, en su gobierno, ¿cómo trabajaría para que sea más digno? Yo lo complemento diciendo esto, senador. Usted como padre de familia, ¿cuáles serían esos gastos que usted pueda decir? Bueno, yo soy un colombiano, yo tengo estos gastos, yo tengo esta familia, más o menos ¿cuánto? Yo les voy a insistir en una cosa. Yo en este momento no voy a hacer propuestas de detalle y de números precisos. No me corresponde, sería una irresponsabilidad de mi parte. Ustedes me van a tener que excusar. Ya llegarán los días en que esas cosas haya que señalarse. ¿Qué es lo que yo estoy señalando? Que debe haber un pacto nacional para generar mejor empleo en el medio de crear más riqueza. O sea, esas cosas tienen que ser compatibles, ¿sí? Y eso habrá que precisarlo en su debido momento. Sí, ya llegará la hora de esos debates. Estoy de momento planteando unas políticas. Faltan 2 años y medio para esa votación, entonces no hay necesidad de ensillar antes de traerlas de ser. Lo que estoy diciendo es que en la Colombia con la que yo me sueño cabemos todos. O sea, yo lo que quiero es un país en el que el sol brille para todos. Y para que el sol brille para todos le tienen que ir bien a los que producen esa riqueza, como empresarios, como campesinos, como creadores de riqueza, como productores, pero les tiene que ir también a los asalariados y a los trabajadores que trabajan con ellos. Eso ya está inventado en el mundo. Ustedes no crean que eso es una genialidad mía. Ustedes estudian el caso de los países que han tenido éxito y así se hacen las cosas. Eso es bien posible y en eso estoy seguro que van a contribuir las organizaciones de los trabajadores y espero que contribuyan también en ese pacto nacional las organizaciones empresariales. Yo no soy enemigo de la creación de riqueza, pero tampoco soy enemigo de las buenas condiciones de vida de los trabajadores y estoy luchando para que el país, este sea un país donde quepamos todos, donde el sol brille para todos. Doctor Robledo, son las 6:45 para los que llegan a la sintonía de Ondas de la Montaña en los 1350M. Estamos con el precandidato presidencial Jorge Robledo. Vamos a hablar ahora de seguridad. Yo sé que usted está diciendo que no está haciendo propuestas concretas con el tema, pero le voy a ilustrar un poco lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño. Precisamente el presidente Duque estuvo este fin de semana allá, al inicio de semana antes de viajar a Suiza, estuvo allí con el gobernador de Antioquia. La situación en el Bajo Cauca y en el Magdalena Medio son caóticas. Usted como presidente, esas situaciones, ¿cómo se trabajarían con el tema, por ejemplo, lo hablábamos acá en micrófonos con Leiderman Ortiz, el alcalde de Caucasia, donde denunciaba, por ejemplo, la presencia del cartel de Sinaloa? ¿Qué hacer con esos carteles, doctor Robledo? ¿Qué hacer con los campesinos que hoy están subyugados a las bandas criminales? Bueno, lo primero es decirles esto. Yo estoy en estas luchas desde hace muchísimos años, desde que era un joven estudiante universitario. Y a mí me tocó en esos días el auge del alzamiento armado. Hoy en general todo el mundo dice que está en contra de la lucha armada y de utilizar la violencia para fomentar las diferencias políticas y de otro tipo. Bueno, yo estoy en contra de eso en Colombia desde toda mi vida. O sea, yo nunca he sido amigo de la violencia para tramitar las contradicciones entre los colombianos ni las ambiciones. He sido siempre un amigo de que el monopolio de la fuerza debe estar en manos del Estado. Debe estar en manos del Estado. De un Estado, sí, de una fuerza pública que haga las cosas bien. O sea, que no abuse de su poder, que no viole los derechos humanos, que no asesine, que no maltrate, sí, que no actúe de manera antidemocrática, donde la fuerza pública, por ejemplo, no chuce a los contradictores del gobierno, etcétera. Esa es mi visión. Entonces, mi posición es muy simple, ¿cierto? Y la he defendido todo el tiempo. En lo que tiene que ver con los procesos de alzamiento armado que tienen origen en asuntos políticos, pues bueno, mientras esté en la contradicción, pues la contradicción se resuelve, digamos, con las confrontaciones que son propias en la actuación del Estado dentro de las garantías que ya he explicado, ¿cierto? Pero en lo que tiene que ver con
ejercicio de la violencia contra el Estado, mientras ella exista, pues el Estado tiene que proceder con todo rigor y con seriedad y con toda actitud, digamos, repito, democrática, Ahí no hay, de derechos humanos. no hay cabida a diálogo. No, por supuesto que sí, ya he dicho que yo respaldé el proceso de paz, lo respaldé. Nosotros le hicimos la oposición al gobierno de Santos en prácticamente toda su política, menos en el Pero doctor Robledo, es que el problema... Yo soy, ya le dije, llevo 50 años oponiéndome a la lucha armada. Pero doctor Robledo, lo que muchos campesinos no entienden, por ejemplo, en el Bajo Cauca y en el Magdalena Medio, es que ya hay un proceso de paz firmado con las FARC y eso es algo beneficioso para ellos, pero sigue habiendo o hay unas células como las BACRIM que su forma de operar ni siquiera tienen en cuenta el derecho internacional humanitario. Entonces le estaba diciendo, a quienes no están en procesos de paz, ¿sí?, y no quieren corregir su actuación equivocada de romper el monopolio sobre la fuerza, el Estado tiene que responderles con la Constitución y con la ley en las manos. Claro, nos tiene que responder no de cualquier manera tampoco, tiene que ser una respuesta dentro del ordenamiento jurídico garantista de los derechos humanos. Y en ese sentido, entonces, a todas esas fuerzas, llámense como se llamen, cartel de no sé qué, bueno, el nombre que se les dé, el Estado tiene que confrontarlas con la autoridad del Estado, no tengan la menor duda. O sea, aquí el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado, y eso se le aplica a todo el mundo, a todo el mundo. Den el argumento que den para actuar. Ahora, quienes quieran hacer parte de un proceso de paz, bueno, con ellos se puede tramitar un proceso de paz. Yo repito, yo respaldé el proceso de paz con las FARC. No fue perfecto, pero es verdad que esa violencia disminuyó. Eso hay que reconocerlo como un hecho cierto. Acaba de anunciar el presidente Duque, que tuvo tantas críticas a ese proceso, que Colombia saca a las FARC de las organizaciones terroristas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si se salieron de eso, deben dárseles un tratamiento diferente, pero a quienes estén desafiando a tiros el papel del Estado, pues el Estado tiene que, digamos, actuar en contra de ellos como le corresponde a cualquier Estado del mundo. Yo ahí no tengo la menor duda y tengo perfectamente claro que debe ser. Agrego una cosa, el Estado debe actuar también dentro de la Constitución y la ley. O sea, un miembro de la fuerza pública no puede asesinar a alguien, no, el asesinato no lo permite la Constitución Nacional. Tiene que actuar con las armas del Estado, pero dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Doctor Robledo, pregunta por acá Hugo Restrepo, y es importante aclararle el panorama un poco de lo que viven los campesinos hoy, quien nos está escuchando en toda el departamento de Antioquia. Y es un campesino hoy no está afiliado muchas veces a las cajas de compensación, no está afiliado al sistema de salud, solamente bien con el tema del CISBEN. ¿Qué decirle a los campesinos y a la gente en general en Antioquia, y bueno, y obviamente en todo el país, con el tema de la eliminación o la presunta eliminación que habría de las cajas de compensación familiar y los intereses de las cesantías? ¿Qué decirle en su gobierno, cómo darle un parte de tranquilidad a los asalariados que componemos la mayoría de este país? No, ya fijé mi posición, ahí está en las redes, ¿no? Y no hay que esperar a mi gobierno, hay que derrotar esas ideas equivocadas de los banqueros de la NIF. Quien hace esa propuesta es la NIF. La NIF es la Asociación de los Banqueros, completamente equivocado. ¿Cómo se les ocurre quitarles a los trabajadores los intereses sobre las cesantías, que es la manera como le mantienen su valor real? Eso es absolutamente inaceptable. O cómo se les ocurre acabar con el subsidio familiar y las cajas de compensación. Es que eso es salario, sueldo de los trabajadores, que tiene otra forma. Eso es como meterle la mano al bolsillo a un trabajador. ¿Qué tal que alguien propusiera quitarle a los banqueros las ganancias que están obteniendo? ¿Cómo sería el chillido? No, ni pensarlo. Es más, hay una propuesta por ahí también moviéndose en la que hay que estar echando ojo. Que se anda hablando de una prima salarial para ciertos sectores de los salarios bajos del gobierno. Yo en general estoy amigo de ese tipo de decisiones, pero están diciendo que esa prima se pague con la plata del subsidio familiar, como si el subsidio familiar y esa plata fuera del Estado. No es del Estado, es de los trabajadores, les pertenece a ellos, tanto lo que les paguen en especie, en bienes, en servicios y ese tipo de cosas que hacen las cajas de compensación familiar, como lo que les pagan en plata, que es muy importante, sobre todo a los salarios bajos. No, dejen tranquilos a los trabajadores, no más soluciones falsas contra los trabajadores. Aquí
que hay que buscar soluciones por otro lado. Llevamos 30 años de neoliberalismo en que todo lo que se les ocurre de falsa solución, de falso positivo para Colombia, es ver cómo le quitan la plata del bolsillo a las gentes sencillas. No pueden ver un pobre acomodado, si llegan a encontrar un pobre que no se está literalmente muriendo de hambre, llaman a la policía porque les parece sospechoso. ¿Esto qué es? Eso es lo que yo no quiero que pase en Colombia. Yo quiero un pacto nacional donde el sol brille para todos, donde a los señores banqueros les pueda ir bien con sus negocios, pero también les vaya bien al resto de las actividades económicas del país, empresariales y no empresariales, y de los asalariados, de los trabajadores, de los empleados. Senador Robledo, con los buenos días, le habla Daniel Bedoya. Quería preguntarle cómo toma las declaraciones del senador Macías, que arremetió contra usted cuando anunció la precandidatura presidencial, que dijo que era una estrategia mediática para recuperar protagonismo y volver al Senado. ¿Cómo dice? Otra jugadita, me imagino que el doctor Macías. No, yo no tengo nada que discutir con el doctor Macías, nada que discutir con él, no me merece la atención porque ha demostrado con su actuación política que no vale la pena detenerse en sus vidas. Doctor Robledo, precisamente ahí uniendo un poco esa pregunta, es ¿hasta qué punto va a llegar Jorge Robledo? Jorge Robledo va a llegar hasta la elección de de junio o de mayo del 2022, ¿va a llegar como candidato firme o va a mirar de pronto algunas alianzas? Por ejemplo, como está preguntando por acá José Alejandro en Facebook, sobre las posibles alianzas que usted pueda hacer en su campaña, ¿a quién adheriría a su campaña? Si, por ejemplo, puede adherir a un Gustavo Petro, a un Fajardo, o ¿cómo haría usted esas alianzas políticas? ¿O usted va hasta el final con esta candidatura? A ver, he dicho que estoy proponiendo un pacto nacional. Un pacto nacional lo ilustro de esta manera. Dije ya que es la manera como los países que se han desarrollado han empezado a desarrollarse. Pongo este ejemplo. Hagan de cuenta que Colombia es como un barco en el que vamos todos. Y en ese barco hay diferencias entre los pasajeros. A unos les va de una manera y a otros de otra, y hay contradicciones y hasta peleas. Pero a todos los pasajeros del barco nos interesa que el barco no se hunda y que el barco llegue a un buen puerto, llegue a donde tiene que llegar. Y ese es el deber del capitán del barco. Bueno, pasado eso a la política, ese barco que es Colombia tiene un capitán que se llama el presidente de la República. Entonces, mi pacto nacional es con gente, ya lo expliqué, de todos los colombianos de bien que quieran estar en esto. Y mi propósito es ser el jefe de ese barco, el capitán, desde el 7 de agosto del año 2022. Ahora, eso es un proceso, falta en 2 años y medio, vamos a ver cómo se adelanta, pero va a ser un proceso de hacer acuerdos y de hacer pactos, empezando por los asuntos económicos y sociales. Ahora, ¿cómo se desarrollan ya en detalle los acuerdos políticos que puedan darse y seguramente se van a dar? Ese será un proceso, ya lo miraremos y no tengo tampoco cómo decirles con precisión cómo va a ser, pero ese es, digamos, el norte. Ahora, en relación con mi permanencia en este proceso les digo una cosa y es mi compromiso. Solo se me saca de este proceso, solo no llego a la segunda vuelta del 2022 si alguien me saca en las urnas. Pues eso sí ya no depende de mí, porque pues aquí puede haber varias votaciones antes de llegar a ese punto. Pero mi propósito es que en la segunda vuelta del 2022, quien derrote al candidato que ponga la Casa de Nariño, que ya se sabe que van a poner candidatos de la Casa de Nariño a reelegir las malas políticas de Iván Duque y de los mismos con las mismas, ahí va a estar el senador Jorge Enrique Robledo. No tengan la menor duda, esta propuesta no tiene reversa. Senador, ha manifestado usted que Colombia es un barco y que quien quiera trabajar por el bien del país lo puede hacer. Si el Centro Democrático, que es manejado, el líder es el senador Álvaro Uribe Vélez, ¿usted lo haría cuando en algún momento usted ha manifestado que precisamente el expresidente Álvaro Uribe es un problema para Colombia? No, esto es pues dentro del sentido común. Hay una cosa que no se me pasó a decir, pero la menciono. El pacto nacional solo se puede constituir con quienes crean que a Colombia se está gobernando mal y necesita grandes cambios. Entonces, quienes están sosteniendo el mal gobierno del doctor Duque y les parece una maravilla y quieren reelegir a Duque con otro nombre en las elecciones del 2022, no tienen ninguna posibilidad de estar en este pacto, ninguna. O sea, que es decir que no tienen en cuenta... Este es un pacto de ideas.
O sea que el Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical no entran en su coalición, digamos, en ese pacto nacional. No, seguramente no entran, pero es un problema específico, es de qué posición van a defender, porque también lo estoy diciendo, es decir, si aquí hay un señor que no es del mismo partido del que soy yo, y con ese partido tengo contradicciones, pero quiere estar en este proyecto, bienvenido. Es muy simple, es que el pacto nacional es con los que estemos de acuerdo, lo otro es absolutamente absurdo. Entonces aquí no va a estar todo el mundo, pero sí va a estar la mayoría suficiente para ganar la presidencia de la República. Y sepan los colombianos, voten por mí o no voten por mí, que si yo soy jefe del Estado voy a gobernar para todos, para todos. O sea, yo no soy un politiquero, ni un sectario, ni un dogmático. Yo he trabajado toda mi vida en función del beneficio colectivo. Entonces, las puertas de mi proyecto están abiertas, por supuesto que sí, pero para los que quieran estar. Y los que tengan un proyecto diferente, bueno, eso están en el derecho de ellos de hacer su campaña, y si vuelven a ganar, pues seguirán gobernando mal a Colombia. Doctor Robledo, nos faltan 2 minuticos para terminar esta emisión. Le quiero preguntar 2 cosas que por acá nos llega. Una pregunta, Juan Guillermo, es: en 26 años de congresistas, ¿cuántos proyectos de ley ha presentado? Sí, sobre eso mienten mucho, dicen que no he presentado ninguno. Congreso Visible de la Universidad de los Andes habla de más de 60 proyectos de ley presentados por mí y reformas constitucionales varias. Yo les digo a los mentirosillos, cojan seriedad, ¿cierto? Hay gente que está engañada, y repito eso, engañada, pero eso está auspiciado por un poco de mentirosos, de rufiancitos, ¿cierto? Les digo, cojan oficio, cojan seriedad, hagamos un debate serio, que yo estoy haciendo un debate serio, no estoy haciendo un debate con mentiras, yo también, ni con desproporciones ni exageraciones, yo también podría estar enfrentando a mis contradictores con mentiras, yo a eso no le jalo. Entonces ya les di la cifra, no la certifico yo, la certifica Congreso Visible de la Universidad de los Andes, pero además les cuento esto que también lo silencian. Un panel de opinión de más de 1.000 líderes de opinión que no son del polo ni votan por mí, me han escogido 8 años seguidos como el mejor senador de Colombia. 8 años seguidos como el mejor senador de Colombia. Soy el senador que más debates de control político ha hecho en la historia del país. Sí. Sí, los grandes, nadie ha hecho más debates de corrupción en la historia de este país, y entonces ahora con mentiras, con calumnias, con canalladas, van a intentar demeritar mi trabajo. Miren, si de algo me siento yo orgulloso en la vida, y se sienten orgullosos mis amigos y la gente responsable, es de mi trabajo. Sí. Muéstrenme un congresista que haya hecho un trabajo más cuidadoso y más dedicado del que yo he hecho. Aquí hay otros que lo han hecho también, yo no voy a desconocer eso, pero no me saquen a mí con mentiras. Les repito, una invitación cordial, cojan oficio, sean serios, dejen de andar de politiqueros faltando a la verdad, y a los demás les digo, a los que están engañados, abran los ojos, porque la mentira en Colombia es una especie de vicio de la política tradicional. Doctor Robledo, en 30 segunditos, ¿cuándo viene a Antioquia? No sé, estoy organizando todo eso, pero voy a ir por todo Colombia. Bueno, ustedes saben que yo ando por todo Colombia todo el tiempo, pero por supuesto que en estos 2 años y medio voy a profundizar eso. Mi idea es ir, si no a todos, a casi todos los municipios de Colombia en los próximos años. Estuvimos esta mañana en Letras Antioquia con el doctor Jorge Robledo. Doctor Jorge Robledo, muchas gracias por estar en Letras Antioquia.